tanto, tenemos aquí un pianista muy celebrado de origen ucraniano que va a presentarnos esta gala que vamos a poder disfrutar. Pero ahora yo quisiera que conversáramos con esta especialista en duelo, una gran amiga especializada en intervención en crisis, trauma, duelo y psicoterapeuta, es Rosa Mariana Brea, porque de nuestro país se ha ido mucha gente y el mundo entero ha visto siempre el fenómeno de la migración. Eso es lo que ha movido este mundo. Ese ha sido el gran motor del mundo, la migración. Pero la migración, no sabíamos, conllevaba un duelo parecido a la muerte, al divorcio o no. Vamos a hablar con ella de esto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Fíjate, se asocia el proceso de duelo normalmente cuando hay pérdida de un ser querido, cuando hay una enfermedad, cuando hay una ruptura de una relación, pero se ha ido comprendiendo muchas otras situaciones que conllevan duelo. La migración, como bien tú dices, es un duelo muy complejo. Primero porque no es reconocido, no ha sido validado como una pérdida. Y, por supuesto, tenemos muchos tipos de migración. Está la migración económica, las personas que se van para buscar mejor vida o porque tienen una oferta especial de trabajo, o las personas exiliadas que se tienen que ir del país o que se van por una situación que los requiere en otro país porque han cometido algún delito, algún crimen. Y están los refugiados, que es lo que estamos viendo en este mundo ahora mismo. Como vemos, por lo menos ucranianos, hay 4 millones de ucranianos que están emigrando. Y la gente que se va por voluntad propia a vivir a otro país, porque quiere explorar otro, ¿también vive un duelo? Definitivamente que sí. A pesar de que se vaya, como tú dices, con miras de progresar o porque tiene una especialidad que quizás fuera del país tiene más alcance, como quiera, se vive pérdidas diferentes. Como te dije al inicio, un proceso complejo. Okay. Se considera una pérdida ambigua porque la persona necesita hacer un proceso de aculturación cuando llega. Por supuesto, si tú tienes el idioma, si tú manejas el idioma y si el país donde tú vas no es muy diferente al tuyo de origen, es más fácil la adaptación. Pero como quiera, queda mucha nostalgia. O sea, eso que conocemos como el choque cultural, podríamos decir que es el detonante de ese duelo cuando una persona se traslada de un lugar al otro. Claro, por más preparación que tú tengas de esa cultura, porque es un choque de cultura. Por supuesto, como decía al inicio, si tú dominas el idioma, claro, y si tú tienes más o menos el país que tú vas no es tan extraño al tuyo culturalmente, el choque. O si tiene familia ahí, o si tiene familia, o amigos. Pero como quiera, es un proceso de aculturación que tú tienes, doctora, que hacer. Me gustaría saber primero cómo se identifica que yo estoy pasando por un duelo por inmigración, porque creo que aquí los tres hemos estado en esa situación, sí, pero no estábamos obligados a quedarnos. Sí. Hay personas que por obligación tienen que quedarse, como por ejemplo los ucranianos que están en guerra ahora mismo. Sí, hay una diferencia. Me gustaría saber qué tipo de tratamiento se le da a esas personas para... ¿O cuál se supera esa etapa? ¿Tú te refieres a cuáles tipos de migración? Sí, ¿cuáles son las diferentes características de los diferentes tipos de ese duelo? Lo primero es que, como sabemos, el duelo es un proceso individual. O sea, lo que depende de la edad también que tú vas, porque los niños son más adaptables, son más flexibles, captan más fácil la cultura. De hecho, si vemos la migración dominicana en Estados Unidos, vemos que la segunda y la tercera generación ha tenido mejor adaptación que la primera. Obviamente tenemos el pase que si tú abandonas tu cultura, o sea, tu idioma, tus costumbres, tú te sientes como que ni eres de aquí ni eres de allá. Aquí, otro allá. No soy de aquí. Como una ambivalencia. Y además, doctora, y eso va en choque con la identidad. Y además, hay personas que se pueden ir con su familia, pero cuando uno se va solo, ya es otra cosa, porque dejó la familia en el país de origen. Es muy duro, es muy duro. Mucho más Aunque duro profesionalmente te sientas muy bien y muy aceptado como quiera, hay una melancolía y una nostalgia. Hemos visto, por ejemplo, que lugares como Francia, inclusive lugares como Estados Unidos,
y grupos como Al-Qaeda y los extremistas que se aprovechan de esta segunda y tercera generación porque dicen, ya no son ni de aquí ni son de allá, se aprovechan de ese yo no sé qué, que es que no hay cultura. Esa ambivalencia y esa falta de identidad. Pero ¿cómo pelear o cómo afrontar eso con tu familia? O sea, quienes son padres que tienen hijos y se están trasladando, ¿cómo lograr que sus hijos Yo creo que tiene que haber una conciencia de la familia que migra de mantener ese vínculo, por lo menos con las costumbres, con las raíces, con la comida, con las costumbres religiosas también, el idioma, o sea, no... De ese nuevo país. O del país que dejaron. Y adaptarte al nuevo país. Es que tienen que ser las dos cosas. Tiene que ser las dos cosas. Es un proceso complejo. Y hay que tener cuidado porque hay culturas congeladas. ¿Cuáles son las culturas congeladas? En Estados Unidos vemos, por ejemplo, sectores de chinos o de italianos que muchos ni siquiera hablan inglés. Exacto, es lo que iba a decir. Entonces eso le llaman las culturas congeladas. Por ejemplo, los dominicanos suelen también, en España, teníamos una calle comunidad que Bravo Murillo en Madrid, que era todas las cosas dominicanas, la comida dominicana, la música dominicana. Y si te vas a otro país y solamente te desenvuelves entre dominicanos o entre tu misma gente, comes lo que siempre has comido, vives como si estuvieras todavía en tu país de origen. Ese es el duelo. Que tú no acabas de hacer ese Eso significa que tú no acabas. Tú no acabas de hacer ese clic y no absorbes la nueva, porque lo interesante de la migración es tú mantener tus costumbres, tus raíces, pero absorber la nueva enriquecerte con la de la cultura a la que llegas. Doctora, hay personas que nunca se adaptan, como por ejemplo yo. Yo me fui 5 años, 6 años y me iba muy bien profesionalmente, pero nunca me adapté a la cultura estadounidense. Posible, y volví. Eso es posible, claro. Sin nada, o sea, volví, dejé todo atrás no y hay volví. que verlo como una situación compleja, patológica ni nada. Simplemente tú te sientes más identificada con tu cultura dominicana. Y hay muchas personas que dicen, mira, me puede ir lo mejor de lo mejor, pero yo prefiero estar en mi país. Porque uno siempre se siente extranjero. No, definitivamente. Eso no hay que forma. Tú te vas a sentir... Los italianos hablan mucho de la nostalgia, de esa nostalgia de ese país. Y lo difícil es cuando tú vienes, que tú sientes, aunque te pase 4, 5, 6 años fuera, que tú vienes y tú te sientes como que los amigos que tú dejaste ya no es lo mismo. Esa es otra. Bueno, tú no tienes como vínculos y tú te sientes desarraigado y tú tienes que hacer un trabajo de readaptación en tu propio país. De ahí sí que puedo yo hablar, porque no es por los amigos nada más. El trabajo, las amistades, el mundo cambia. O sea, si te vas varios años, físico, todo cambia. Claro. Entonces, dejaste lo que ya empezabas a hacer en el otro lado y vuelves otra vez a empezar de cero, a hacer un montón de cosas, desde lo laboral hasta las mismas relaciones que tienes que volver a darles ese calor. Porque no es lo mismo cuando tú estás fuera, no se afianzan de la misma manera, no se mantienen los vínculos de la misma manera. Rosa Mariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una recomendación final para las personas que que están enfrentando ahora situaciones donde no quieren estar donde están, pero tienen que quedarse en ese nuevo país. Porque no regresar al suyo no es una opción. Exacto, porque no pueden llegar con las manos vacías, porque todavía no es el tiempo, porque no tienen nada en su propio país, que eso es triste, tener que irse por eso. Sí, es muy duro, pero yo entiendo que deben hacer conciencia de lo que están viviendo. O sea, es como en los duelos, tú tienes que vivir el proceso, tú tienes que aceptar esa tristeza, esa situación de ambivalencia y de que eso te va a ayudar a adaptarte, a asumir la identidad o una nueva identidad en ti mismo. Bueno, el libro que escribió, El duelo, precisamente, y comprensión del duelo en el siglo XXI y los tipos de migración, está a disposición de ¿cuántas personas? Porque los dominicanos somos migrantes, somos emigrantes y siempre nos hemos Comprensión del duelo en el siglo XXI, si yo dedico un capítulo completo a hablar sobre la migración. Y lo podemos encontrar... Está en Amazon, está en Cuesta. Sí. Muchísimas gracias, Rosa Mariana, por haber estado con nosotros. Gracias. Una pausa y regresamos con este pianista galardonado que nos visita y que está a punto de darnos tremendo concierto en una gala en memoria de alguien que todos recordamos y amamos con locura, doña Margarita Copelo de Rodríguez. Cuando regresemos.